Bueno, bien, Jessica, entonces le damos gracias a Dios por poder tener este tiempo, compartir, que sea bueno para tu alma, que sea bueno para nosotros dos, que lo estamos necesitando, que Dios te llene su gracia. Vamos, entonces estamos acá transmitiendo de Estados Unidos con el Ministerio de Vetera, con el Pastor Ronald, justamente desde su propia casa, y el Ministerio de Vetera de Chile, conmigo ahí en la región. Entonces estamos viendo la serie de la carta a los Efesios, que es una carta difícil, súper difícil. Por eso yo avanzo con poquitos versículos, para que podamos entender lo que está pasando en esta carta. Entonces estamos en el estudio número 5 y estamos en el primer capítulo, son 6 capítulos de esta carta, y vamos viendo. Entonces vamos a leer Efesios del 1, del 19 al 23. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Seguimos. Y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que en todo, de todo lo llena en todo. Aquí hay textos que son re complicados. Pablo continúa declarando la condición espiritual y lo que han obtenido los creyentes. Acuérdense que anteriormente vimos que Pablo dice que Dios pide que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, o el entendimiento no tiene ojos, pero entendemos que Dios le traiga luz a la capacidad de ver y comprender con nuestra mente qué es lo que Dios nos dio. Dice la riqueza que hay en su poder, en la resurrección, en todo lo que Dios hizo por nosotros. Entonces, el texto es complicado. Entonces, Pablo ahora continúa declarando la condición espiritual y lo que han obtenido los creyentes, que han obtenido en Jesucristo a partir de su muerte y resurrección. Cosas que son muy importantes y tanto los discípulos como la iglesia deben saber la posición y autoridad que Jesucristo le ha otorgado en el mundo espiritual. O sea, ¿qué posición tienes tú? ¿Qué autoridad tienes tú en este mundo? ¿Qué herramientas manejas para poder eh, desarrollarte en las cosas materiales como en las cosas espirituales? Entonces, Pablo está hablando sobre aquellas cosas. Entonces, vamos a conocer como la iglesia debe saber la posición y autoridad que Jesús le ha otorgado en el mundo espiritual y natural a la iglesia y a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Pero hay cosas que actúan como iglesia, que no podemos andar como llaneros solitarios, sino que hay declaraciones, hay toma de autoridad que le corresponde a la iglesia, pero cada creyente al Señor le dio una autoridad para actuar sobre su propia vida. Vamos a ver. Estos son tiempos difíciles. De hecho, acabamos de pasar, estamos pasando una pandemia y la gente toda está restringida, fueron meses de encierro y de alguna manera el mundo y las personas han sido afectadas física y mental y emocionalmente. Y no podemos ignorar que los encierros afectan nuestra alma y nuestra mente. Y también las condiciones que está viviendo nuestro país de inseguridad y las condiciones propias que tenemos nosotros como familiares y personales, o sea, como personas, cosas que son muy personales y que nos afectan. Entonces, de alguna manera, esta palabra también que sirva. Y ya vimos los otros versículos, y ahora vamos a decir, ¿cuál es la superinminente? Aquí empieza una palabra que no es típica, y por eso estos versículos se complican, porque con toda esa palabra, la superinminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. O sea, está hablando
¿Y cuál es la supereminente grandeza? Está diciendo, alumbre los ojos de nuestro entendimiento para conocer cuáles son las riquezas que hay en Cristo Jesús. Y ahora agrega, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Primero, antes de ver la, la acción de la palabra, bueno, veamos, la palabra supereminente significa muy, muy alta, muy alto, muy elevado. Entonces, la traducción real sería, ¿y cuál es lo tan elevado de la grandeza de su poder? ¿Qué tan grande es? Entonces, supereminente es qué tan grande es la grandeza de su poder, o lo grande que es. Entonces, dice, cuán grande es la grandeza de su poder, o sea, el poder de Dios. Aquí tenemos que separar dos cosas, el poder y la autoridad. La autoridad es lo que a mí me da una posición sobre otro, sobre unas personas, una organización, el lugar que me corresponde. Y es un lugar jerárquico, autoridad. La capacidad Dios de poder determinar y decidir sobre algunas personas. Entonces, y también vemos el poder. El poder es que esas cosas que yo decidí las puedo llevar adelante, se pueden realizar. Por ejemplo, el típico ejemplo que tenemos, un policía tiene autoridad para detener, para hacer parar un auto en la carretera y levantando la mano, pero no tiene poder. Poder para, si el auto pasa fuerte hacia adelante, lo atropella y lo mata. O sea, puede tener autoridad, pero no tiene poder. El poder y autoridad no es lo mismo. Nosotros tenemos autoridad para determinar cosas y el poder viene de Dios, del Espíritu Santo, el poder para echar fuera demonios, el poder para transformar. Entonces aquí está hablando, ¿y cuál es lo elevado, lo cuán grande, lo tan elevado que es la grandeza de su poder para con nosotros? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué tan grande es lo que hizo Dios con nosotros? ¿Qué tan grande ha sido lo que dio el poder de Dios operando en nosotros? ¿Y de qué manera ese poder de Dios está obrando? ¿Qué tan grande es, qué tan elevado es la grandeza? ¿Qué tan sublime es esa grandeza? Su poder para con nosotros, los que creemos, y según la operación del poder de su fuerza. Y aquí también tengo que explicar, y voy a explicar algo difícil de entender. Por ejemplo, el Espíritu Santo entrega dones, el Señor entrega ministerio y Dios hace operaciones. Entonces, para poder entender un poquito mejor esto, hagamos un símil. Que la palabra operación, ¿dónde la encontramos? Por ejemplo, las 4 operaciones de aritmética. Ahí hablamos de que existe la suma, la resta, la división, la multiplicación, y hablamos que son unas formas de realizar cosas para lograr un objetivo. Pero lo que más se acerca a lo que hace Dios es la operación que hace un médico. La operación que hace un médico, es muy interesante, porque ¿por qué un médico? Para que podamos entender cuando dice dice la grandeza de su poder para con nosotros, los que queremos, según la operación del poder. Entonces, entiendan, ¿por qué una persona, un médico, tendría que intervenir una persona? ¿Por qué? El médico tendría que abrir a la persona y meterse en su cuerpo para empezar a hacer cosas. ¿Por qué por qué los médicos operan? Los médicos operan principalmente porque algo está mal, algo falta, algo está mal. Entonces se abre para quitar algo que está mal, se abre para poner algo que falta o que no está funcionando, o ambas, se saca y se pone. Por ejemplo, cuando a la persona está afligida por un cálculo o por un tumor que le ha salido alguna cosa, se estirpa, le abren y lo sacan para que la persona, su cuerpo siga funcionando bien. Pero, por ejemplo, cuando una persona tiene funcionando mal el corazón, lo abren y le ponen una válvula para funcionar bien. Ahí le pusieron algo que le faltaba, el otro le sacaron. Y algunas veces lo abren para sacarle y ponerle, y cambiarle algo que está mal. Entonces, para que la persona siga actuando o viviendo debidamente. Entonces, tratemos ahora de extrapolar, o sea,
de cómo esto lo ponemos aquí, en este difícil versículo. Entonces dice, ¿y cuán grande es la superviviente, grande es su poder para con nosotros, los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, según lo que hizo Dios, cómo operó Dios con su poder en nosotros. ¿Qué hizo? Entonces esta palabra operaciones, la forma en que Dios a lo mejor sacó algo de nosotros, puso algo en nosotros, nos cambió, nos transformó. Ahí vamos a ir viendo un poquito más eso, ¿verdad? Entonces veamos. Superinminente significa muy elevado según la RAE, algo muy elevado. El apóstol Pablo ha estado pidiendo a Dios que alumbre los ojos del entendimiento de los hermanos en Éfeso, para que ellos puedan entender en su mente, como yo han estado haciendo en su espíritu, las grandezas de Dios. O sea, hay cosas que son espirituales, que lo entiende nuestro espíritu, y muchas veces actuamos por fe, y muchas veces declaramos, pero Pablo está diciendo, no, yo no solamente quiero que actúen por fe, yo no solamente quiero que ustedes puedan manejarse lo espiritual y por fe moverse lo espiritual, no sé, echando fuera demonios, sanando enfermos. Yo también quiero que entiendan con su mente, con su mente, estas declaraciones, esta grandeza de Dios. Entonces Pablo dice que está viendo que eh, Dios alumbre los ojos del entendimiento. Y tengo ahí, entre comillas, ojos, porque el entendimiento no tiene ojos. Entonces, cuando hablamos de entendimiento, hablamos de nuestra razón, de nuestra mente. Y nuestra mente muchas veces tiene que entender muchas cosas para saber administrar bien. No solamente nos movemos por fe, sino que, también, o digamos, espiritualmente, sino que también nos movemos por entendimiento. ¿Por qué es importante el entendimiento? Porque el entendimiento me lleva a mí a administrar bien las cosas que entiendo. Esto debe hacerlos tener plena conciencia de cuán elevado es el poder de Dios, porque de esta manera no temerán nada ni a nadie. O sea, cuando yo entiendo cuán elevado es el poder de Dios, cuán grande es el poder de Dios, que realmente actuó, operó, transformó, cuando yo puedo ver, yo no voy a temer a nada ni a nadie. No voy a tener las circunstancias de la vida, voy a tener la plena convicción de las cosas que las cosas que estoy viviendo van a pasar y que las cosas que estoy viviendo van a dejar una enseñanza en mi vida y que yo podré decirle a alguien que yo tengo el testimonio de que he vivido ciertas cosas que me han afectado y las he superado en el Señor. Soy un testigo. Porque la gente siempre dice, pero para ti es muy fácil porque a ti no te ha pasado lo que me ha pasado a mí. No, no, no. El Señor también me ha hecho vivir cosas que me han permitido crecer. Muchas veces a lo mejor no las quisiera vivir porque me afectan, porque me complican, pero las vivo. Y al vivirlas, las tenemos que superar. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué queda en este proceso? No es lo que hemos vivido, porque al finalizar momentos difíciles de la vida, empezamos a evaluar qué quedó. Y generalmente, para aquellos que no se llenan de odio ni de resentimiento, queda crecimiento. Ya no son las mismas personas de antes. Su manera de pensar cambia. Dios operó en su manera de pensar. Dios cambió su manera de visualizar las cosas. Añadió algo en su carácter que no tenía. Mejoró mucho las cosas. Entonces, frente a las circunstancias adversas de la vida, siempre, siempre queda una ganancia que va más allá de lo material, que es en lo espiritual, que es en mi persona, que es en mi carácter, que tiene que ver conmigo. Entonces, eso es súper, súper importante. ¿Por qué es súper importante? Porque eso a mí me determina cosas que van a quedar en mí. Recuérdense usted que nosotros nada nos vamos a llevar. Nada, nada. No podemos llevar, de hecho, no nos podemos llevar nada a este mundo. Pero el carácter, el nivel de carácter, cuánto hemos crecido en ser o parecernos a Dios, es lo que queda, es lo que importa. Entonces, cuando nuestra mente ha entendido ese texto que dice de saber que Dios ha alumbrado los ojos espirituales para entender, comprender y ver qué tan elevado es el poder de Dios, entonces cuando logramos entender eso, no, vamos a pasar a un punto en que nuestra mente y nuestro espíritu en conjunto
y en forma automática van a dejar de temer no le van a temer a nada ni a nadie, porque sabrán que el poder de Dios todo lo puede. Dios todo lo puede. Ahora, le vuelvo a decir, usted puede decir, bueno, ¿por qué yo como creyente, con un creyente fiel al Señor, por qué como un creyente que amo al Señor y que le sigo, por qué tengo que pasar y vivir las situaciones muchas veces que estoy viviendo y que puede ser una enfermedad, puede ser como el caso mío, y a usted la conoce, como de usted, puede ser una situación económica, una situación familiar, emocional, sentimental. ¿Por qué tengo que vivir esto yo? Entonces, usted nunca debe olvidar que la meta de Dios es el crecimiento de nosotros. Y Dios usa esas cosas. Recuerde usted que paralelamente a eso, el Señor dice que nada me podrá separar del amor de Dios. Tribulación, angustia, peligro, hambre, desnudez. Habla de las condiciones que me rodean, o como también de personas. Ni principado, ni potestad, nada me podrá separar del amor de Dios. Entonces, Dios nos ama y permite que vivamos ciertas cosas que nos van a permitir crecer, que nos van a estirar, nos van a hacer más personas, nos van a acercar más a Dios. Así que no todo va a extenderse, porque usted tiene que confiar que el poder de Dios lo va a cambiar todo. Y Dios no va a dejar que usted pase más allá de lo que pueden soportar, ni yo mismo, porque yo mismo me sentí algunas veces demasiado presionado. Pero ahí está Dios. Pablo está hablando de que los creyentes lleguen a comprender que este poder elevado está operando a favor de nosotros, los que hemos creído en el Evangelio de Jesucristo. Es un poder sin límites que opera mostrando su fuerza transformadora. Entonces ya explicamos a grosso modo lo que es poder, lo que tiene que ver con el poder. ¿Por qué la Biblia dice que Dios operó? Ejecutó una acción de poder y expliqué simil a un asunto médico, qué es lo que es esa operación, o sea, poder ocasionando. Veamos el siguiente texto. El 20 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y aquí usa nuevamente la palabra operó, aquí parece, la cual operó en Cristo. Ese poder que estábamos viendo anteriormente, esa grandeza del poder, operó, o sea, se ejecutó el poder en Cristo. ¿Y cómo lo hizo? Resucitando a los muertos, sacándolo y levantándolo a los muertos. Este poder al cual Pablo hace mención operó en Jesucristo, levantándole de los muertos. Aquí se usa la palabra operar y no actuar. No dice, y este poder actuó, sino que operó. La palabra operar indica una acción específica y que, haciendo el símil a una operación que se ejecuta por los médicos, involucra la intervención del cuerpo de una persona con la intención de corregir lo que está malo y así lograr la sanidad total. Entonces Dios opera, Dios hace operaciones. Dice la Biblia que el Señor, el Dios hace operaciones. Y como dije anteriormente, haciéndose en lo espiritual, Dios pone algo, saca algo de esta mano, pone algo que falta o hace ambas cosas, sacar y poner para llevar muchas veces, y eso es lo que, y esa operación, el actuar del poder de Dios, pretende cambios en nuestra manera de ser y que nos acerque más al carácter de Cristo. Entonces yo ya le he explicado esto, que esta operación actuó sobre Jesucristo para levantar los muertos. Y es la misma operación que puede actuar en nosotros para transformar nuestra vida. Las circunstancias que estamos viviendo, que tú estás viviendo y que yo estoy viviendo, se van a dar el tiempo que Dios estime necesario para lograr operar sobre nosotros o alguna acción que nos va a traer bendición. Las circunstancias son circunstancias. Más aún, le recuerdo a usted que el Señor dice que es el Dios bueno, que hace llover sobre justo e injusto y hace salir el sol sobre bueno y malo. Lo mismo que afecta a todas las personas, nos afecta a nosotros.
el estrés, la depresión, la enfermedad, las luchas económicas, estamos sujetos a todas esas cosas. Pero a diferencia del mundo, nosotros tenemos un Dios que prometió que nunca nos iba a abandonar y que va a estar con nosotros todo el tiempo hasta el fin del mundo y que nos iba a sacar de las situaciones que vivimos. Ojo, cada uno de nosotros debe tener la suficiente honestidad interior para, para reconocer si lo que yo estoy viviendo es consecuencia de mi pecado o simplemente son situaciones por las cuales Dios me ha permitido que yo pase para hacerme crecer. Si lo que yo estoy viendo y a mí me queda plena conciencia es consecuencia de mi pecado, usted tiene que ahora recurrir a otra cosa, que es lo que plantea Juan en la carta, en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, dice: amados, si alguno ha pecado, abogado tiene ante el Padre. Y dice, y que si confesamos nuestra falta, Él es fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. O sea, si lo que yo estoy viviendo es consecuencia de mi pecado, primero que nada yo tengo que reconocer que esta situación ha venido porque yo pequé. Ahora, tenga cuidado con eso también, porque usted no, porque no por cualquier cosa que a usted le pase o situaciones que tenga que vivir, usted empieza a andar buscando por qué me está pasando esto y qué pecado cometí. No, como digo, hay cosas que son parte de lo que Dios nos permite que vivamos para nuestro crecimiento, pero, pero es muy difícil que yo pueda superar algo que es consecuencia de mi pecado si yo no he pedido perdón a Dios y no he invocado la sangre de Cristo para que me limpie, ¿verdad? Pero eso es una conciencia muy clara. Pero tengo cuidado con esas cosas psicóticas, como le ocurrió, que de repente le ocurre a algunas personas y que se ve ejemplificado en la viuda de Sarepta, que aloja a Elías, y la viuda cuando aloja a Elías, acuérdate que Elías le pide a ella que termine con lo último de la harina y del aceite y le haga una tortilla para él, sabiendo que su hijo se va a morir porque es la última tortilla que queda. Y después la viuda empieza a ver el milagro de la tinaja, de harina que no se acaba y el aceite que no disminuye tampoco. Entonces, en medio de toda esa bendición, ese bienestar, aparece algo terrible que es la muerte del hijo de la viuda. Entonces, cuando se produce eso, la viuda empieza a, a escarbar por qué me pasó esto. Entonces enfrenta a Elías y le dice una frase muy, muy célebre. ¿Qué tienes contra mí, hombre de Dios? ¿Acaso has venido a recordarme mis pecados pasados? O sea, la vida cree que, que la muerte de su hijo se debe a que Dios está recordándole los pecados. Y Dios no hace eso. Lo que Dios perdonó, lo perdonó y ya se acabó. Si hay alguna cosa que tú no te has puesto a cuenta con Dios, hazlo ya. Entonces, aquí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de aquella cosa que vivimos y que muchas veces son parte de las cosas que Dios permite que vivamos. Entonces, para poder producir una operación, una transformación en nosotros que nos permita crecimiento, que se manifieste el poder de Dios. En esto es que este poder muy elevado que operó en Jesucristo, restaurando todo su cuerpo y haciendo que volviera a la vida, este poder no solo actuó en su cuerpo, sino que además trajo de vuelta el aliento de vida. O sea, porque, a ver, acuérdense que el cuerpo de Cristo fue traspasado por una lanza, o sea, estaba dañado, habían órganos dañados. O sea, una lanza que le clavan ahí en el cuerpo, atravesó el hígado, atravesó qué cosa, y nosotros necesitamos esos elementos para poder vivir. Fuera los azotes, golpes, tal vez órganos que se reventaron dentro de Jesús, la vista, la cara, la piel totalmente hecho pedazos. Entonces, este poder actuó sobre Jesucristo para restaurar el cuerpo, primero que nada, solamente dejando huellas. Porque recuérdense que cuando Jesucristo se presenta ante Tomás, le dice, mírame, y le muestra sus manos, mostrando las huellas de los clavos. Pero Dios está restaurando el cuerpo. Pero un cuerpo no tiene vida si el espíritu sale de él. O sea, la muerte en sí mismo hace que
espíritu que le da vida, que le da acción, el aliento, vida de un cuerpo, sale del espíritu. Entonces se separa el alma del cuerpo y el alma se va a esperar a un lugar y el cuerpo se va a la tierra o se pudre. Entonces, en esta operación de Dios, restauró el cuerpo de Jesús, los órganos dañados y todo eso, para que resucitara, pero además trajo de vuelta el aliento de vida al espíritu, porque el cuerpo por sí mismo no tiene vida. Entonces Dios, a través de su aliento, de su espíritu, nos infunde vida. Y cuando Dios retira el espíritu de nosotros, el que nos dio, el aliento de vida, nuestro cuerpo cesa de funcionar, cesa de activarse, el alma se separa del cuerpo, que era el espíritu que la mantenía junta, el alma va a esperar a un lugar determinado, el juicio de Dios, y el espíritu y el cuerpo va a la tierra, de donde salió. O sea, se pudre y se convierte en polvo. Entonces, el texto dice que Jesús, que este poder operó levantando a Jesús de los muertos. Entonces, en este levantar de los muertos, como le he explicado, hizo que el cuerpo se levantara y también hizo que el espíritu volviera para darle vida a lo que estaba muerto. Siguiente, dice, pero el texto añade que posterior a la resurrección Jesucristo ocupó un lugar de autoridad y poder sentado ¿dónde? En su trono a la diestra del Padre. Entonces dice que se sentó, veamos un poquito eso, veamos un poquito eso, ¿verdad? Dice, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos. Entonces ahora entendemos que esa operación, la forma que operó fue devolverle la capacidad al cuerpo, restaurar los órganos dañados y dejarlo como estaba antes y añadirle el espíritu para que viviera. Y después de eso, sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. O sea, Dios sentó a Cristo a la diestra de él. Y es lo que estamos diciendo, que Jesús ocupó un lugar de autoridad y poder sentado en su trono a la diestra del Padre. Y seguimos un poco el texto, ya llegamos al 21. Y dice, sentándolo a su diestra, sobre todo principado y autoridad y poder, dice, principado, o sea, jerarquía, autoridad y todo tipo de autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, Jesús fue resucitado, recuperó la condición que siempre ha tenido, se sentó a la diestra del Padre y ejerció un poder sobre toda autoridad. Acuérdense que autoridad y poder no es lo mismo. Le acabo de explicar que un carabinero tiene autoridad para detener un camión o un auto que viene por la carretera, pero no tiene el poder para hacerlo efectivo, porque si el auto no para y lo atropella. Entonces, no es lo mismo. Entonces dice autoridad y poder y señorío. Entonces Jesús quedó por sobre todo, que se nombra en este siglo y también en el venidero. ¿Y qué significa eso? Que Jesús ahora, al resucitar, sometió a todos los poderes de las tinieblas, a todos los poderes humanos, a todo lo que hay en esta tierra y también en el mundo espiritual, y todo eso quedó bajo su poder. Todo eso quedó bajo el poder de Dios. Ahora Jesucristo está ahí mandando todo eso. Recuérdense ustedes que el día que Adán obedeció a Satanás, le traspasó su autoridad en esta tierra a Satanás, porque la Biblia dice que aquel que obedece a alguien se transforma en esclavo de aquel que le obedece. Entonces, lo que hizo ahora Jesús ahora es recuperar la autoridad. Entonces, las estructuras de poder y autoridad terrenal son para nosotros familiares y reconocibles. Ustedes, como son los gobiernos de los países, son autoridades que reciben diversos nombres, como por ejemplo presidentes, reyes, congresistas, príncipes. Esas cosas nosotros las reconocemos cuando a usted le habla, el presidente sabe que es una autoridad, el Congreso, o los congresistas, o los diputados, los senadores saben que son autoridad, el alcalde, usted sabe que son autoridades reconocibles, o sea, usted puede reconocer en este mundo esa autoridad, usted sabe que existen esa autoridad. Son autoridades de esta tierra. Usted cuando hablan de un rey, porque hay países que no tienen presidente y tienen rey, como los árabes, los sauditas, tienen príncipes que ejercen autoridad también, o sea, que mantienen, son
personas que se mantienen en estos poderes de autoridad. Entonces, cuando nosotros hablamos de autoridad, que Jesús fue puesto por sobre todo poder, autoridad, dominio, en este siglo venidero, primero vamos a identificar algunas. En esta tierra, en lo terrenal, en lo físico, esas autoridades son esos que le acabo de nombrar. Príncipes, congresistas, reyes, alcaldes, no sé, toda persona que tiene autoridad y poder visible y que usted los conoce, sabe quiénes son. Pero también en el mundo espiritual existen diversos niveles de poder que el mismo Pablo dará a conocer en este mismo libro que estamos estudiando, en el capítulo 6, donde nombra principados, potestades, huestes espirituales de maldad, etc. Entonces, en el mundo espiritual también existen niveles, huestes espirituales, existen príncipes, poderes. O sea, el mundo espiritual también está lidiado por poderes. Y ojo, es interesante porque cuando usted va al libro de Daniel, los niveles de autoridad son respetados, muy respetados. Y un ángel que no esté al nivel de Satanás, en lo que dio, en nivel de autoridad y poder no puede lidiar con Satanás. Por eso la Biblia dice que el arcángel Miguel lidiaba, pero el arcángel Gabriel no podía hacerlo. Dice el ángel que Satanás se lo oponía para para no dejarlo ir a Daniel. Entonces él tuvo que venir. ¿Quién tuvo que venir? Miguel, el arcángel Miguel, que está al nivel de Satanás, a lidiar con él. Entonces los niveles de autoridad en el mundo espiritual se respetan, se respetan. Ahora, el que está por sobre toda autoridad es Jesucristo. Y Jesucristo negó en nosotros. Por eso es impresionante que en algún momento a nosotros, con autoridad, reprendamos a un espíritu. En el nombre de Jesucristo, y este espíritu nos haga caso o se someta. Y es porque nosotros estamos actuando en una autoridad que está por sobre toda autoridad, que es la de Jesucristo. Por sobre toda autoridad, que es la de Jesucristo. Y esos espíritus tienen que someterse. Esos poderes tienen que someterse. Pero los cristianos no siempre entienden esto, ¿verdad? Veamos. Pablo dice que la posición de autoridad que ocupó Jesucristo a la diestra del Padre lo ha puesto en una condición tal que está sobre todo poder o autoridad terrenal y espiritual, que no solo abarca el tiempo en esta tierra, sino también el tiempo del mundo venidero, cuando regrese Jesucristo. Sí, porque si usted se da cuenta en el versículo dice, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y cuando habla de siglo, no está hablando de siglo físico de 100 años y después pasamos a otros 100 años. Está hablando de en este mundo y en el otro. Pablo dice, el Señor dice, y Pablo también dice, en este siglo y en el venidero, haciendo anunciar a este mundo y al que viene. O sea, Jesús está por sobre toda autoridad. Y de hecho, siendo bien claro, Jesús no es que tomó una autoridad, sino que se instaló en lo que ya tenía. Porque Jesús se despojó de todas esas cosas para hacerse hombre y venir a la tierra. Y ahora ha retomado eso, pero no solamente eso, sino que ha recuperado la autoridad perdida por el hombre, por el pecado, la ha recuperado. Y ya el diablo no tiene esa autoridad. Eso es lo importante. Esta posición de poder y autoridad que ahora tiene Jesucristo le ha quitado el poder que tenía Satanás sobre la humanidad al quedar sometido a él por el pecado original. Quedamos sometidos a Satanás por el pecado original de desobediencia a Dios y obediencia a Satanás. Porque cuando Eva come la fruta que le sugiere la serpiente, que era Satanás hablando a través de ella, le sugiere la serpiente y lo obedece, ella desobedece a Dios porque Dios le dijo no comiera ese árbol y obedece a esta serpiente que es Satanás. Por lo tanto, le está legando toda su autoridad a Satanás. La perdimos. Y ahí vino el debacle del mundo. Pero el Señor ahora somete al diablo, le quita esa autoridad al morir y nosotros somos restaurados. Por lo cual ya no hay nada que Satanás y su demonio reclamen a Dios por causa del hombre, porque el diablo iba y nos acusaba a nosotros de nuestros pecados ante Dios. Todo lo que ellos usurparon está bajo el dominio de Jesucristo. Entonces es súper, súper importante esto. Ahora, si Satanás ya no tiene el poder y está bajo la autoridad y no puede ejercer las cosas, entonces, ¿qué le queda a Satanás? Una herramienta que es la esencia de él y por la cual hace cosas tremendas, la mentira.
Por eso usted tiene que andar en la verdad, porque la única arma que le queda a Satanás para poder dominar a las personas, para poder actuar sobre las personas, es la mentira. Mentirte en tu mente, en tus pensamientos, mentirte. Por eso tú tienes que creerle a Dios y tener claro que si Dios dice que te ama, te ama. Y que si viene una voz extraña a decirte que Dios no te ama, es mentira. Es mentira. Y el diablo actúa sobre nuestra mente con sus mentiras. Si Dios te dice que Él te iba a prosperar y que si tú honras a tus padres te iba a ir bien, y luego te empieza a decir que no, eso es mentira, mentira. Lo único que le queda a Satanás es mentir, susurrar a los oídos de las personas, porque el poder y la autoridad que antes tenía ya no la tiene. Y a través de las mentiras está logrando grandes cosas, porque la gente está más dispuesta a oír las mentiras del diablo que a oír la verdad de Dios. Y lo que dice Jesucristo con Juan, con Jesucristo en el libro de Juan. Recuerde usted que Juan dice, vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. O sea, vino la luz al mundo, vino el Señor a iluminar nuestra vida con la verdad, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque le gustaba vivir en esas obras malas, le agradaba vivir en la maldad. Entonces la luz era un estorbo y dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso mucha gente rechaza a Cristo, porque le gusta vivir en el sistema de mentira. Y vemos los últimos dos versículos. Efesios 1, 22, 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Entonces, ¿qué tenemos? Dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y los dio por cabeza de todas las cosas a la iglesia. O sea, una vez que sometió todo esto a sus pies, puso a la iglesia para que estuviera a la cabeza de toda esta autoridad y todo este poder. Entonces, ¿qué es lo que es la iglesia? El poder, el cuerpo y la plenitud de que todo lo encierra. Es súper interesante esto, muy interesante, porque la iglesia no tiene idea, muchas veces la iglesia como tal, no tiene idea de lo que Dios le dio. Es tal esta posición de poder y autoridad que ha tomado Jesucristo, que todo lo referente a los poderes y autoridades, ya sea terrenales y espirituales, han quedado sometidos bajo los pies de Jesucristo. Esto significa que ningún poder, dominio o autoridad puede actuar sin el permiso de Jesucristo. No puede actuar sin el permiso de Jesucristo. Por lo tanto, Jesús puede permitir algo que esta autoridad haga contra nosotros con el fin de que nosotros crezcamos. Porque Jesús nos ha apuntado sin hilo. Si aquel que anda con los planes medio atravesados es el diablo. El diablo cree que nos va a hacer daño a nosotros, por lo cual nos está sometiendo. Pero resulta que Dios lo está permitiendo porque el diablo, sin que se dé cuenta, está siendo instrumento de Dios para edificar nuestras vidas. Para decirle a la señora Virginia. ¿Verdad? Está siendo instrumento de Dios para edificar nuestras vidas. Entonces, ahí nosotros tenemos que tener claro que Dios está actuando. Muchas veces le dice, pero ¿por qué Dios permitió porque Dios permite las cosas para nuestro crecimiento? No olvide que Dios no está preocupado en tu comodidad, ni que tú estés cómodo en este mundo y que tú le estés pidiendo siempre a Dios cosas que te hagan sentir cómodo. Dios está preocupado o Dios está interesado en tu crecimiento, que tú alcances el carácter de Cristo. Y usa todas estas cosas. Yo constantemente te estoy repitiendo esto para que tú puedas entender la situación que estás viviendo y cómo pasarla y cómo tienes que mirar. Dios está trabajando en tu vida por razones bien específicas, porque te ama y quiere que tú crezcas. Entonces, esto significa que ningún poder pueda estar sin el consentimiento del Señor. Veamos un poco más, ¿verdad? Veamos un poco más. Dice, sin embargo, Jesucristo tomó la decisión de dar todo este poder y autoridad, o sea, sobre la cual tiene todo bajo sus pies a la iglesia, la cual la puso por cabeza de todo este dominio, con el único propósito que esta iglesia tome posesión de cada cosa usurpada y la someta a Jesucristo. Cada cosa que Satanás ha usurpado, la iglesia en esta autoridad y en este poder la recupera para Jesús. Esto significa que la iglesia debe estar consciente de lo que ha recibido y lo use y administre conforme
a la voluntad de Dios. Bueno, si la iglesia tiene tal poder o tiene tal autoridad, ¿por qué no se ven los cambios que deberíamos ver? ¿Y por qué solamente algunas iglesias parecen que están ejerciendo estas autoridades o este poder y otras no, algunas congregaciones? Veamos, una persona no hace iglesia. Una persona que se le ocurra, yo en el nombre de Jesús, no, una persona no hace iglesia. Por lo menos la Biblia dice, 2 o más se reunió en mi nombre, 2 o más. Nos podemos preguntar, ¿por qué las cosas no han cambiado mucho? Si Jesucristo tiene todo bajo sus pies y puso a la iglesia por cabeza de esta autoridad y poder. La respuesta es simple. Muchos creyentes ignoran estas cosas. Muchos creyentes ignoran estas cosas. Y también Satanás, consciente del poder que se le ha entregado a la iglesia y con el afán de que ésta no opere en ese poder, es que ha introducido conflictos y divisiones entre los miembros del cuerpo de Jesucristo, la iglesia. Y por eso hay conflictos y divisiones. Porque si la iglesia actuara, ya sea en una ciudad o principalmente en una ciudad, en un mismo sentir, las cosas que pasarían en esa ciudad serían tremendas. Y de hecho, esas cosas ocurrieron muy fuertemente en nuestra ciudad o en nuestra región cuando se hizo los primeros Chile Ora por Chile, donde las iglesias se unieron hasta unieron y las oraciones fueron poderosas y causaron cambios, hasta que algún liderazgo de los pastores dijo que no era correcto que una persona que no era pastor estuviera a cargo de eso, lo tomaron y cada uno quería su cuota de poder y su cuota de representación y todo se vino a la ruina. Bueno, la razón principal es que el diablo ha introducido los conflictos en la iglesia y de ahí viene que el liderazgo tiene que procurar que haya un mismo sentir, porque Dios no va a actuar sobre el mismo sentir. Bueno, sigamos. Por otro lado, Pablo deja bien claro que la iglesia es el cuerpo de Jesús, sin considerar la cabeza, la cual sigue siendo Jesucristo. Dice la plenitud de Jesucristo no la constituye un creyente, sino que la iglesia, a través de los dones espirituales en su conjunto, es la plenitud de Jesucristo. O sea, cuando la Biblia dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo, no está hablando de que uno va a hacerlo. De hecho, ese hasta que todos lleguemos no es cada uno, es todos juntos. Todos juntos constituyen la plenitud. Pero hay muchos creyentes que dicen hasta que todos lleguemos a la plenitud, hace que cada uno va a llegar a la plenitud. No, sería Cristo mismo, sino que todos juntos los necesitamos y constituimos la unidad de la fe, la plenitud de aquel que todo lo encierra. Entonces, es sumamente importante entender esto, entender lo que estamos ahora hablando, ¿verdad? Que estamos entendiendo las cosas como son, las cosas como tienen que ser, ¿verdad? De que todos juntos constituimos la plenitud de la iglesia. No es una persona que va a llegar a crecer tanto que dice va a constituir la plenitud de Cristo. No, todos juntos. Nos necesitamos y nos tenemos que apoyar, empujar hacia el crecimiento para constituir la plenitud de Jesucristo. Entonces, ahora yo doy, hasta aquí dejo lo que es la grabación